Durante esta sesión vamos a hablar acerca de la introducción a la interacción molecular planta-microorganismo patógeno. Para esto debemos reconocer, en primer lugar, que las plantas en efecto interaccionan con los microorganismos. Y hay diferentes tipos o naturalezas de interacciones donde encontramos las interacciones positivas, dentro de las cuales se encuentra el mutualismo y la simbiosis. En estas interacciones positivas, debemos mencionar que se encuentran todos los microorganismos benéficos de plantas, como aquellos que son promotores de crecimiento vegetal, dentro de los que podemos mencionar los solubilizadores de fósforo, los fijadores de nitrógeno, los antagonistas o agentes de control biológico y todos aquellos agentes de fitoestimulación o que inducen resistencia vegetal en la planta. Por otro lado, tenemos interacciones de naturaleza neutra como el comensalismo, donde estos microorganismos pueden hacer parte del microbioma de la planta, pero no se encuentran interactuando ni positiva ni negativamente, no traen ni beneficios ni causan daños o efectos deleterios sobre la planta. Y tenemos las interacciones negativas o patogénicas de las cuales nos vamos a ocupar en este curso. Estas interacciones, por supuesto, tienen que ver con los patógenos, los cuales pues, son microorganismos que causan enfermedad y los vamos a tratar durante todo el curso. Todas estas interacciones hacen parte o están inmersas dentro del microbioma de la planta, el cual está conformado por todos esos organismos y pues, principalmente microorganismos que interaccionan con la planta y están en cada uno de los órganos, como lo podemos observar en la figura. Tenemos acá la rizósfera, que es la zona del suelo, la cual está, en la cual están interaccionando diferentes microorganismos debido a los exudados radiculares que produce la planta. Tenemos acá la filósfera y el filoplano, que hacen parte pues, de las hojas de la planta. También tenemos la carpósfera, la cual corresponde al microbioma que hace parte del fruto y así sucesivamente. Los microorganismos con los que pueden interaccionar las plantas son bacterias, hongos o micetos, pero además de microorganismos, las plantas pueden interactuar con virus, protistas, algas y nematodos. Ya reconociendo que existen interacciones negativas entre plantas y microorganismos, debemos hablar de enfermedad. Usualmente el concepto de enfermedad en plantas es la desviación nociva del funcionamiento normal del proceso fisiológico. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una planta enferma, como la que vemos en la figura, estamos hablando que esta planta tiene una o más de las funciones fisiológicas alteradas y por ende se altera su productividad en términos de disminución de rendimiento, y todo esto se debe a la consecuencia de la infección de un organismo patógeno. En la figura podemos ver una planta enferma, la cual tiene un marchitamiento vascular, es una planta de banano, y ese marchitamiento es causado por un agente infeccioso denominado Fusarium oxysporum, forma especial cubensis. De esta manera, si nosotros observamos esta planta, debemos decir que las enfermedades se pueden expresar en síntomas, daños y desórdenes. Hay unos síntomas que son visuales, como los que estamos observando aquí, cuando nos referimos al marchitamiento, pero estos síntomas son síntomas morfológicos externos que se pueden observar a simple vista y son alteraciones de forma o estructura en respuesta a la presencia del agente causal. Pero también podemos tener unos síntomas histológicos o internos, los cuales van a estar ubicados en los tejidos y las células y no se pueden observar a simple vista, por lo cual debemos hacer cortes histológicos donde perfectamente los podemos observar. Y tenemos síntomas fisiológicos. Esos síntomas no se pueden observar, pero sí se pueden medir y son alteraciones en el funcionamiento de la planta. Con esto me refiero, por ejemplo, a que esta planta que se encuentra en marchitamiento está afectada por un patógeno vascular que va a impedir el transporte de agua y nutrientes a través del xilema, y pues esto va a afectar el proceso de fotosíntesis. De esta manera, si nosotros medimos parámetros relacionados con el proceso de fotosíntesis, nos vamos a dar cuenta que la planta tiene una desviación nociva.
en su funcionamiento. Ya como tal, si nosotros podemos observar esos síntomas, debemos denominarlos síntomas morfológicos, y como para hacer un recorderis de estos síntomas, vamos a tener en cuenta que estos pueden ser necróticos, hipoplásticos o hiperplásticos. Cuando hablamos de síntomas necróticos, estamos hablando de aquellos que conducen a la degradación o muerte de los tejidos vegetales. Dentro de estos vamos a tener manchas necróticas, muerte descendentes, pudriciones, entre otros. Tenemos síntomas hipoplásticos, donde vamos a ver reducción en los índices de crecimiento, del tamaño de los órganos y pigmentación. Entonces vamos a encontrar el enanismo, los mosaicos, los moteados, la clorosis y la antocianogénesis. Tenemos también los síntomas hiperplásticos, que se deben o que están causando crecimiento excesivo de tejidos, órganos o acumulación de componentes celulares. Y vamos a ver síntomas como tumores, callos, enrollamientos y sarna. Ya para verlo más de manera gráfica, entonces traigo aquí unos ejemplos. Estos son unas manchas necróticas, las cuales tienen un halo clorótico, como se puede apreciar en la figura. Sin embargo, todas las manchas necróticas no tienen halo, pues esto va a depender del patosistema. Tenemos clorosis, que es este amarillamiento de las hojas. Tenemos pudriciones, las cuales pues son la degradación del tejido, especialmente tejidos carnosos o suculentos. Tenemos el secamiento, la momificación, los cancros, que son lesiones hundidas, las cuales son causadas en tallos, hojas y frutos. Tenemos el damping off, que es un necrosamiento a nivel del cuello del tallo de la planta. Tenemos mosaicos, que son estos patrones entre verde y amarillo sobre las hojas. Tenemos gomosis, que es la secreción de algunos exudados en tejidos leñosos. Tenemos el entorchamiento de formación de las hojas, tumores, agallas, que son síntomas hiperplásticos. Tenemos la antocianescencia, que ya habíamos visto, que es una alteración en la pigmentación de las hojas debido a la ausencia o falta o disminución de producción de clorofilas. Tenemos enanismo, tenemos filodia, que es el reemplazo de órganos reproductivos por órganos vegetativos, en este caso hojas sobre frutos. Tenemos costra o sarna, que son lesiones corchosas, y tenemos deformaciones en frutos. En fin, hay una gran cantidad de síntomas, y todo esto va a depender de los patosistemas y hace parte del diagnóstico. Se puede observar más detalladamente en un curso de diagnóstico. Ya viendo cómo se puede ver la enfermedad, debemos decir algo muy importante. La enfermedad es la excepción en la interacción planta-microorganismo patógeno. Con esto me refiero a que las plantas en general en la naturaleza son resistentes a los patógenos. Esto lo vamos a ver muy detalladamente durante este curso. Y pues lo podemos apreciar en el triángulo de enfermedad. Para que exista enfermedad debe presentarse un patógeno, el cual es virulento, un hospedero, que es susceptible, y un medio ambiente favorable, que son los vértices del triángulo de la enfermedad. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un patógeno que no es virulento, no vamos a tener enfermedad. Cuando tenemos una planta resistente, tampoco vamos a tener enfermedad. Y cuando tenemos un ambiente que no es favorable para el desarrollo del microorganismo, tampoco vamos a tener enfermedad. Todo esto se suma a que la capacidad del patógeno para causar enfermedad en su hospedero es la excepción, pero no la regla. Y vamos a verlo durante todos los procesos moleculares que vamos a tener en cuenta durante este curso. Para esto vamos a tener en cuenta durante esta sesión unos conceptos básicos. Entonces, unos conceptos básicos en esta interacción desde el patógeno. Para definir patógeno, vamos a decir que es el organismo que puede causar enfermedad en la planta. De aquí viene la palabra patogenicidad, que es la capacidad de un organismo para infectar el hospedero y causar la enfermedad. Y patogénesis, que ya se refiere a los mecanismos biológicos que lideran el proceso de la enfermedad.
Dentro de la patogenicidad vamos a mencionar el concepto de virulencia, que es el grado de patogenicidad y no deben ser confundidos. Es como el nivel o el grado de esta patogenicidad. Y dentro de también de este concepto de patogenicidad vamos a tener los factores de patogenicidad, que son todos esos elementos esenciales para causar enfermedad y van a estar involucrados en las etapas iniciales del ciclo de patogenicidad. Para mencionar unos ejemplos, los hongos necrótrofos tienen como principales factores de patogenicidad las toxinas. Las bacterias necrótrofas tienen como principal factor de patogenicidad las enzimas degradadoras de la pared celular. Y pues vamos a ver a lo largo del curso cómo esos factores de patogenicidad van a cambiar dependiendo del tipo de microorganismo del cual estamos hablando. También tenemos unos factores de virulencia. Esos factores de virulencia no son esenciales y se refieren a cualquier adaptación que le permite al patógeno invadir al hospedero y evadir las defensas del mismo. De esta manera, dentro de esos factores de virulencia vamos a tener los efectores o proteínas efectoras. Por otro lado, dentro de estos conceptos tenemos el concepto del elicitor, que es una molécula del patógeno capaz de desencadenar una respuesta por parte del hospedero y lo vamos a tener en cuenta más adelante. Y tenemos el efector, que como lo mencioné puede ser un factor de virulencia y son proteínas del patógeno que están involucradas en el desarrollo de la enfermedad mediante la supresión de las defensas de la planta. A esos conceptos debemos sumar que el patógeno puede interaccionar con una planta hospedera o no hospedera. Cuando hablamos de plantas hospederas, nos estamos refiriendo a que el microorganismo ya se encuentra adaptado a esa especie o grupo de especies de plantas. En tanto, si hablamos de no hospederas, estamos hablando que el microorganismo no va a estar adaptado a una especie o grupo de especies de plantas. En este sentido, vamos a ver una respuesta de la planta si esta es un hospedero o no hospedero. Pero bueno, ahora preguntemos, ¿quiénes son los patógenos de las plantas? Entonces, patógenos tenemos los virus, que son agentes no vivos y principalmente se refieren a moléculas de ácidos nucleicos, las cuales están empaquetadas dentro de una cápside proteica, pero pues no son seres vivos. En este curso no nos vamos a referir a los virus, pero sí nos vamos a referir a los microorganismos que son patógenos de plantas, dentro de los cuales tenemos bacterias o micetos y hongos. También pueden ser patógenos de plantas algunos eucariotas como los protozoos y los nemátodos. Vamos a hablar en este curso un poco de los nemátodos, sin embargo no vamos a abordar mucho, pero lo que sí queremos observar es que los nemátodos también producen efectores que pueden evadir o suprimir la respuesta de defensa de la planta. De esta manera, vamos a hablar en primer lugar de las bacterias. Acá tenemos el árbol filogenético de la vida con los tres dominios, arquea, eucaria y bacteria. Este dominio bacteria está compuesto por un gran grupo de organismos, los cuales se pueden clasificar en proteobacterias, actinobacterias y firmicutes. Si observamos dentro de las proteobacterias tenemos diferentes géneros, agentes causales de enfermedad en planta, como lo son Agrobacterium, Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas y Xylella, los cuales vamos a ver más detalladamente durante el curso. Tenemos también las actinobacterias. Dentro de esas actinobacterias tenemos algunos organismos benéficos como Streptomyces, pero también hay algunos Streptomyces que son agentes causales de enfermedades y Clavibacter, que es un patógeno de tomate. Tenemos también las Firmicutes, que son bacterias gram positivas, dentro de los cuales también tenemos a los bacillus, que son microorganismos benéficos de plantas, pero tenemos otros como los fitoplasmas y los espiroplasmas, que sí son patógenos de plantas. Bueno, una bacteria es una forma de vida, de la forma de vida más antigua, más simple estructuralmente y más abundante. Esto básicamente es la estructura de una bacteria, donde tenemos que es un organismo procariota, por tanto su
no posee, digamos, una membrana nuclear y su material genético se encuentra disperso, organizado en un cromosoma, usualmente circular, y pues tenemos ya como parte externa la pared celular, la cual puede variar dependiendo si son bacterias gram positivas, las cuales no cuentan con una membrana externa, pero sí tienen su membrana plasmática, la pared de peptidoglicano, en tanto que las bacterias gram negativas, además de tener esta pared de peptidoglicano, tienen una membrana externa compuesta por lipopolisacáridos. Eso pues la diferencia. Además de esto pueden tener una cápsula y tener algunos elementos que colaboran con la motilidad como son las fimbrias y los flagelos. Esto pues los vamos a apreciar más adelante y su importancia como organismos patógenos en la colonización de la planta. Dentro de los artículos mencionados en fitopatología tenemos los top 10 de microorganismos patógenos. Acá tenemos el top 10 de bacterias en fitopatología molecular, donde vamos a mencionar algunas bacterias que son modelos de estudio de la interacción molecular planta-microorganismos. Tenemos los patobares de Pseudomonas syringae, las cuales son bacterias gram negativas y pues esos patobares son específicos a algunas especies. Tenemos al Ralstonia solanacearum, que también es una bacteria gram negativa, agente causal del marchitamiento vascular en tomate, y pues también tiene otros hospederos dentro de la familia Solanaceae. Dentro de este grupo vamos a ver cómo esta bacteria ha sido muy importante en el estudio de los sistemas de secreción. Tenemos Agrobacterium tumefaciens, la cual además de ser un modelo biológico para el estudio de la interacción planta-microorganismo, también es un importante modelo de modificación genética en las plantas. Más adelante lo vamos a apreciar. Esta bacteria es una bacteria gram negativa que causa este tipo de tumores en las plantas. Tenemos a Xanthomonas oryzae, el cual tiene dos patobares, Oryzae y Oryzocola. Son bacterias gram negativas, patógenos de arroz, y han sido bastante importantes por el estudio de los efectores tipo tales, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos todos los patobares de Xanthomonas campestris, los cuales pues también son bacterias gram negativas y pues tienen esta sintomatología particular de necrosis en forma de UV. Tenemos a Xanthomonas axonopodis patobar maniotis, la cual pues ya fue modificada. Vamos a ver más adelante su ubicación nueva taxonómica. Estas son bacterias gram negativas que tienen como patógeno, como hospedero la yuca. Tenemos a Erwinia milobora, la cual es también una bacteria gram negativa, agente causal del tizón de fuego en peras. Tenemos a Xylella fastidiosa, que es una bacteria gram negativa, tiene cerca de 6 subespecies, las cuales están especializadas en grupos de especies o especies específicas en plantas. Tenemos a Dickeya y a Pectobacterio, que son bacterias gram negativas, pero tienen la particularidad de ser bacterias necrótropas. Dickeya, por parte, es específica en términos de especie de bacteria, de especie de planta, en tanto que Pectobacterium es un poco más generalista. Pectobacterium carotoborus tienen diferentes subespecies también y pues causan este tipo de necrosis suaves. Tenemos a Clavibacter michiganensis, que a diferencia de todas las demás es una bacteria gram positiva. Esta bacteria pues causa enfermedades en tomate. Por su parte tenemos a los hongos. Los hongos son un grupo muy amplio de microorganismos patógenos de plantas, donde observamos dentro del árbol filogenético de la vida que pertenecen al dominio Eukarya, por tanto son eucariotes, y pues están divididos en diferentes clases, dentro de las cuales tenemos que mencionar que
dentro de los ascomicetes tenemos la mayoría de patógenos de plantas, pero también tenemos unos basidiomycetes que son agentes causales de enfermedades en plantas, como son todos esos puxinomicotina, que son las rollas. Tenemos los ustilaginomicotina, donde tenemos los carbones. Y bueno, vamos a observar un poco más detalle estos modelos. Dentro de estos, pues tenemos el top 10 también de los microorganismos fúngicos, patógenos de plantas, donde el principal modelo es Magna porteorice, un ascomicete hemibiótrofo, el cual es agente causal del tizón en el arroz. También tenemos a Botrytis cinerea, que a diferencia de Magna porte es un hongo necrótropo bastante generalista. Tenemos a Fusarium graminearum, que es agente causal de enfermedad en cereales. Tenemos al género Puccinia, que son las rollas, son un género muy importante y pues vamos a apreciar más adelante por qué es importante como modelo. Tenemos a Fusarium noxisporum, que también es un grupo muy amplio que tiene diferentes formas especiales y pues estas formas especiales dependen del tipo de planta el cual atacan. Tenemos otros patógenos como Blummeria graminis, que también es un modelo importante, Mycosphaera graminicola, Coletotrichum, que también es un grupo muy amplio, que tiene 11 complejos aproximadamente. Y tenemos Auxilago maidis, el cual es agente causal del carbón del maíz. Por su parte tenemos a los oomicetos, que usualmente son confundidos con hongos. Sin embargo, cuando nosotros miramos, ellos están dentro del dominio Eukarya, pero dentro de los cromistas. Esos oomicetes tienen diferentes grupos, donde encontramos los pitiales, los estramenopiles, los peronosporales, los aproleginales y los albuginales. Dentro de los dentro de los peronosporales tenemos a todas las especies de Phytophthora, todos pues son agentes causales de enfermedad en planta. Tenemos dentro de los pitiales todo el género Pythium, el cual pues también es agente causal de enfermedad. Y dentro de los albuginales vamos a tener las falsas rollas o rollas blancas. Ya para mirarlo más a detalle, nos referimos al top 10 de las plantas, donde tenemos como organismo más importante de los oomicetos a Phytophthora infestans, agente causal del tizón de la papa, del tizón tardío de la papa. Este pues ha sido un modelo bastante estudiado en la interacción molecular plantas-microorganismos, así como Hyalenospora arabidopsis, que también es un organismo hemibiótrofo. Tenemos por su parte a todas las especies de Phytophthora, Phytophthora ramorum, que es agente causal de enfermedad en especies maderables, a Phytophthora soyae, que es patógeno de la soya, Phytophthora capsicii, que es patógeno de pimentón y bueno, de otras solanáceas, a Plasmopara vitícola, que es un agente causal de enfermedad en uva, a Phytophthora parasítica, a Pythium, que es un organismo generalista, y al Bubocándida, que es las falsas rollas o rollas blancas. Bueno, esta sería como la primera parte de esta introducción. Vamos a tener una segunda parte.